Camaradas, muy buenas tardes. Primero una disculpa, tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Ustedes saben que la energía eléctrica a veces es un poco traicionera, pero ya estamos aquí con ustedes y como siempre les mandamos un gran saludo. Esperamos que lo estén pasando de maravilla. Y como habrán podido observar en las últimas mesas, en Ares y Minerva tratamos de divulgar la historia con un lenguaje sencillo, temas amenos, pero también tratando de ofrecer siempre puntos de vista críticos y análisis lo más rigurosos que nos permite este formato, ¿no? Y con esto en mente, les traemos en esta ocasión una conferencia sobre un tema tan importante como espinoso, la caída de la Gran Tenochtitlan, tema sobre el que los discursos recalcitrantes han hecho girar muchos mitos, visiones sesgadas que han convertido en un fetiche intelectual un tema de la mayor trascendencia, ¿no? Y bien, por todo lo anterior, en esta ocasión, el arquitecto Daniel Villagrán Cuauhténcos, a quien tengo el honor de presentar, especialista en arquitectura militar y en militarismo mesoamericano y en cuestiones militares de América, nos brindará un análisis crítico y operativo de las operaciones militares que hicieron caer en manos de los españoles la urbe mexica, ¿no? Y bien, antes de comenzar, le hacemos extensiva la invitación a la mesa de debate de la siguiente semana, en la que empezaremos a hincarle el diente a la guerra en el medievo, en la que nuevamente, pues, habrá temas apasionantes y debates de nivel. Sin más, les cedemos la palabra al camarada Daniel y les recordamos que pueden dejar sus observaciones, preguntas en la caja de comentarios, son más que bienvenidas. Adelante, camarada Daniel, la palabra es tuya. Hola, buenas tardes, camarada José Alberto, y un saludo a todas y todos quienes nos estén ya sintonizando, quienes nos estén viendo aquí en la isla de Minerva, y como gracias por la presentación, como ya mencionaste, mi nombre es Daniel Villagrán Cuauhténcos, y el día de hoy vamos a abordar el tema de la caída de Tenochtitlan, que es la fase final de una serie de acciones militares que tienen lugar pues prácticamente desde mediados del año anterior, 1520, y que se van a desarrollar hasta agosto de 1521, que es cuando van a caer las dos capitales mexicas, las ciudades gemelas de Tenochtitlan y Tlatelolco, en manos del ejército que encabeza Hernán Cortés. Así que pues vamos a esta presentación. Vamos a dar inicio. Como veía, la caída de Tenochtitlan de agosto de 1521 prácticamente empieza a fraguarse un año antes. Vale la pena recapitular aquí que a su llegada a Tenochtitlan en 1510, a fines de 1519, Cortés es recibido por Moctezuma y no pasa mucho tiempo para que lo haga prisionero y establezca de este modo una especie de gobierno títere donde Moctezuma y sus aliados, los señores de Texcoco y Tlacopan, siguen gobernando este imperio que se ha dado en llamar Imperio Mexica y que en realidad estaba gobernado por esta triple alianza. Y detrás de ellos, pues en realidad está Cortés tomando ya el control de ello. Sin embargo, no es un dominio como el que ya se estaba implementando en las Antillas o el que se va a implementar posteriormente en América continental, en el que se desmantelaron las instituciones y el sistema de gobierno local para dar lugar a las instituciones españolas. En este caso, como bien decíamos, Moctezuma y sus aliados siguen estando a la cabeza del imperio, pero esta situación no va a durar realmente mucho, va a romperse a mediados de 1520, cuando Cortés sale de Tenochtitlan para enfrentar a la expedición de Pánfilo de Narváez, que viene para apresarlo y llevarlo de vuelta a Cuba. De este modo, Cortés deja en Tenochtitlan a Pedro de Alvarado y a una fracción de sus fuerzas, y Pedro de Alvarado al poco tiempo lleva a cabo una matanza entre la nobleza mexica durante la festividad religiosa de Toxcat, la llamada Matanza del Templo Mayor. Este es el detonante para que la nobleza mexica, que ya estaba descontenta con el proceder de Moctezuma para contemporizar con los españoles, pues este suceso lleva a que la nobleza mexica se levante en armas y levanten armas a la población de la ciudad para volverse en contra de los españoles. Así, Cortés a su regreso encuentra una situación prácticamente ya insostenible y al poco tiempo decide retirarse
retirarse, abandonar la ciudad. Y durante esta retirada tienen lugar dos hechos de armas muy importantes. Uno es la llamada Noche Triste, en que las fuerzas de Cortés son atacadas por los mexicas sobre la calzada de Tlacopan, causándoles fuertes pérdidas, hombres, caballos, botín, rehenes incluso. Y después de varias escaramuzas menores, tiene lugar la batalla de Otumba, donde ahora son las tropas de Cortés y sus aliados tlaxcaltecas, que derrotan a un ejército mexica muy superior en número. ¿A qué lleva esto? Bueno, lo más importante es que ambos bandos pasan ahora a tomar el enfrentamiento armado como la única resolución posible para este conflicto. Los mexicas, para terminar con la amenaza a su predominio sobre Mesoamérica, que es lo que significa Cortés, y el propio Cortés ya no encuentra otra vía para someter a este imperio. A partir de este momento van a empezar los preparativos de ambos bandos para la guerra inminente. Y por una parte, los preparativos mexicas realmente no van a fructificar, no al grado que ellos quisieran, porque hay un resquebrajamiento en su poder, hay una división entre su nobleza, como ya habíamos comentado, entre quienes estaban a favor de una solución pacífica, un acuerdo con Cortés. Entre ellos, ahora que ha muerto Moctezuma, pues están varios de sus hijos, y la otra facción dispuesta al conflicto hasta sus últimas consecuencias, encabezada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, que pasa a ser el Tlatoani de Tenochtitlan ahora, y el primo de estos dos gobernantes, que es Cuauhtémoc, y el gobernante de Tlatelolco. Desafortunadamente, la división entre la cúpula mexica pues transmite una crisis de gobernabilidad. El dominio mexica se tambalea realmente sobre el territorio que controla, y los preparativos no tienen la velocidad ni la consistencia que ellos quisieran. En un momento dado, Cuitláhuac intenta acercarse a sus acérrimos aliados, por un lado los tlaxcaltecas, por otro lado en el occidente mesoamericano el imperio purépecha, para concertar la paz e incluso una alianza para terminar con esta amenaza que supone la presencia de Cortés. Pero estas treguas no se logran porque hay demasiada desconfianza y demasiados años de conflicto y muy poco tiempo para subsanarlos. El caso es que estas alianzas no se logran, y el golpe final lo da la epidemia de viruela. Es una epidemia que se desata desde mediados de 1520 y que llega a Tenochtitlan durante octubre. Es un golpe muy fuerte. Actualmente se ha descartado que la epidemia de viruela fuera desatada como un arma biológica, como una especie de guerra bacteriológica en el siglo XVI, porque aunque no era desconocido realmente el uso de las enfermedades y de las epidemias para mermar al enemigo en el viejo mundo, el caso más claro serían, por ejemplo, los mongoles, vemos que Cortés realmente no tenía esta visión. Incluso en sus cartas de relación da muy poca importancia al impacto de la viruela, pero lo cierto es que no fue necesario que la epidemia fuera liberada con toda intención. Fue suficiente para devastar a la población mexica y con ello pues su capacidad para librar la guerra. Recordemos, para empezar, muere el Tlatoani Cuitláhuac, lo que nos habla del impacto que tiene entre la clase gobernante y por supuesto entre el pueblo llano. Mueren, por supuesto, hombres, los varones, que son los varones adultos, que son los que prestan el servicio de armas, pero también muere toda la población no combatiente que sostiene este esfuerzo de guerra, sobre todo en una sociedad tan enfocada a la guerra como lo es la mexica en el siglo XV y XVI. La población no combatiente, artesanos, campesinos, incluso los comerciantes, todos son partes fundamentales de los esfuerzos militares, y las pérdidas de la población
se traducen en una pérdida del potencial militar de que son capaces los mexicas. Sin ir más lejos, si consultamos a fuentes como Diego Durán, veremos que al comparar las descripciones de los ejércitos mexicas antes de esta época, hablan de fuerzas de 40,000, 50,000 hombres, las más exageradas y que incluso entran en duda actualmente, son cuestionadas por investigadores, hablan de ejércitos de 100,000 o de 200,000 hombres. Posteriormente veremos que durante la guerra de conquista no hay ejércitos mayores a 20 o 10,000 hombres, lo que nos puede hablar claramente de cuánto se reduce en toda Mesoamérica la capacidad militar no solo de los mexicas, sino de sus aliados y también de sus enemigos. Este es el impacto que tiene la viruela. Y es un golpe muy fuerte para los preparativos mexicas hacia esta guerra que se aproxima. En el bando opuesto, Cortés prácticamente desde su llegada a territorio aliado, cuando regresa a Tlaxcala, pues va a emprender una serie de movimientos y de campañas para reconstruir y reforzar su ejército, para preparar una nueva ofensiva a mediano plazo. Aquí nos serviremos de este mapa, donde podemos apreciar el centro del actual México. Vemos de un lado la cuenca lacustre, resaltado en rojo el territorio tlaxcalteca, y en las flechas azules el movimiento que siguen las fuerzas de Cortés. En el número 1 podemos ver la ruta de su retirada, de Tenochtitlan de vuelta a Tlaxcala, y al poco tiempo cede a la presión de sus aliados, probablemente sabedor de que incluso entre los tlaxcaltecas hubo una facción partidaria de abandonarlo y de hacer la paz con los mexicas. Así que Cortés accede a atacar la ciudad de Tepeaca o Tepeyacac, que se encuentra hacia el sur de Tlaxcala, en el actual sureste del estado de Puebla, y que en aquel tiempo era un importante centro de recolección de tributos para la Triple Alianza. Es la capital de una provincia tributaria, y Cortés y sus aliados tlaxcaltecas, encabezados por un comandante de nombre Tienquistlatoa, derrotan al ejército de Tepeaca, que nunca antes había enfrentado a la caballería y a las armas de metal españolas. Toman la ciudad y luego pueden tomar el control de la provincia completa, de otras ciudades importantes, como Quecholac, que a la fecha es una población importante también, Quecholac, Ixtocan, que actualmente es Izúcar, y con ello pasan a tomar el control de los recursos de toda esta región. No solo mediante la fuerza de las armas se apoderan de estas ciudades, sino que también gana importantes aliados del actual Valle de Puebla, como el caso del señorío de Huexotzinco, que también era enemigo de los mexicas, el señorío de Tliliuquitepec, Tecoac, Atlisco. A recordar que la ciudad de Chololan o Cholula ya había sido cambiada de bando por la fuerza de las armas cuando Cortés realiza una importante matanza en su camino a Tenochtitlan, y esto va a ir también ayudándole una segunda campaña, que aquí veremos con el número 3, hacia el norte, el actual territorio veracruzano, hacia las provincias de Sautla y Xalancingo, que Cortés conocía ya de su primer viaje hacia Tenochtitlan. Ahora las va a someter las fuerzas dirigidas por Gonzalo de Sandoval, uno de los importantes capitanes de Hernán Cortés, y tiene el mismo propósito. En estas acciones vemos que Cortés sigue una lógica que se ve obligado, ya que sus bases de abastecimiento más confiables, las bases españolas, que podrían ser Cuba, que podría ser la propia España, pues quedan totalmente fuera de su alcance, pues debe de conquistar territorio para poder controlar los recursos de esos territorios. Pero además, al conquistarlo, le quita el control de todos esos recursos al enemigo. Recordemos que el sistema tributario que sostiene a la Triple Alianza implica
insumos básicos como alimentos o textiles, pertrechos incluso militares como escudos, trajes de guerra, armas, y en dado caso mano de obra o el servicio militar de los habitantes de las provincias tributarias. Entonces, cada provincia, cada ciudad que conquista Cortés son recursos que pierde el enemigo. Este va a ser el proceder durante buena parte de la campaña, como veremos a continuación. Durante este periodo están sucediendo también otras dos cuestiones importantes. Y una es que Cortés hace traer los restos de las naves en las que llegó a la costa mesoamericana para construir una serie de bergantines. Son unas embarcaciones que veremos más adelante de bajo calado, pero que permitirán tomar el control de los lagos de la Cuenca de México. Y es que Cortés durante la Noche Triste aprende una lección, que es que las canoas tripuladas por guerreros que usan los mexicas le pueden quitar fácilmente la iniciativa de la batalla. Atacando desde el agua pueden deshabilitar las ventajas que tiene Cortés, como la caballería, como son las armas de su infantería, las espadas, las picas. Incluso sus combatientes a distancia, como los ballesteros y arcabuceros, están en desventaja frente a sus contrarios que se mueven en canoas y que disponen, por tanto, de mucha mayor movilidad. Entonces, para poder enfrentar en ventaja a los mexicas, necesita arrebatarles el control del agua. Este es el objetivo de los bergantines, que va a estar a cargo, cuya construcción va a estar a cargo de Martín López, que veremos también es una figura muy importante en el desarrollo de esta campaña. Mientras ocurre la construcción de los bergantines, también llega la epidemia de viruela a Tlaxcala, y una de sus víctimas principales es Maxixcatzin, uno de los señores tlaxcaltecas y principal partidario de la alianza con Hernán Cortés. Por tanto, vemos que también los aliados de los españoles sufren el impacto de esta epidemia. Y aquí es donde sí se vuelve importante el haber atraído y conquistado a nuevos aliados. Estos señoríos y ciudades que ahora pasan al bando de Cortés van a ayudar a reponer las pérdidas que los tlaxcaltecas han ido sufriendo, pues desde la retirada de Tenochtitlan. El otro suceso, bueno, en realidad es una serie de sucesos que van a favorecer las expediciones al puerto de la Villa Rica de la Veracruz. Y hay que recalcar que estas expediciones no vienen en apoyo de Cortés expresamente. Una, de hecho, viene a reforzar a Pánfilo de Narváez para combatir a Cortés, y las otras son enviadas por el gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, para explorar la llamada Costa del Pánuco. Por un motivo u otro, estas expediciones terminan tocando puerto en la Veracruz, y aquí el papel más importante es el del almirante que Cortés nombra para esta villa, que es Alonso de Portocarrero. Él va a cabildear, por así decirlo, para que los comandantes de estas expediciones, de estos navíos que van llegando, pasen a formar parte de la expedición y del ejército de Cortés. Se trata de aproximadamente entre 200 y 300 hombres que van llegando en distintos barcos a lo largo de esta segunda mitad de 1520, y que van a reforzar las filas de las fuerzas españolas. Al final va a llegar también un buque que los amigos y el padre de Cortés han fletado desde la propia España, y que va a llegar también en un momento pues más que oportuno. La suma de todo esto que hemos relatado, pues va a ser lo que va a permitir que para fines de 1520, a diferencia de los mexicas, Cortés tiene un ejército reorganizado, reconstruido, cuenta con nuevos aliados, cuenta con refuerzos de todas las armas, infantes, jinetes, y cuenta con los bergantines, de modo que está listo para reiniciar su ofensiva contra los mexicas, y por tanto sale de Tlaxcala junto con su ejército
a finales de 1520, la última semana pasada la Navidad de 1520, se encamina de vuelta a la cuenca lacustre. Aquí en este punto veremos que Cortés se dirige a Texcoco. Texcoco, como ya hemos mencionado, es uno de los principales, de los 3 miembros de la Triple Alianza, y tiene una ubicación inmejorable para sus operaciones en la cuenca lacustre. Está prácticamente equidistante de los extremos de la cuenca, tiene una vía casi directa para navegar hacia Tenochtitlan, cosa que no se podría hacer de los otros lagos, y permitiría, por tanto, un óptimo botaje de los bergantines. Texcoco, para fortuna de Cortés, también tiene un problema entre su clase gobernante, y es que esta está dividida desde inicios del siglo XVI, cuando hay una pugna en la que una parte de la nobleza texcocana considera que Moctezuma y los mexicas están intentando suplantar, bueno, desplazar la fuerza de Texcoco para construir un imperio netamente mexica en lugar de un imperio gobernado por 3 cabeceras. Hay otra facción de la nobleza texcocana que está emparentada, de hecho, con los gobernantes de Tenochtitlan, y por el contrario, es partidaria de mantener la Triple Alianza. Cuando llega Cortés a las cercanías de Texcoco, el gobernante texcocano, Coanacoch, es partidario también de la alianza con Tenochtitlan, pero recibe a Cortés en paz. Esto para garantizar la seguridad de su ciudad. Cortés entra y se hospeda en ella, pero se da cuenta de que esto es una maniobra dilatoria. En poco tiempo sus capitanes le informan que mucha gente, incluyendo a Coanacoch y a muchos nobles, están huyendo por el lago a Tenochtitlan. Cortés, en represalia, lo que hace es levantar su prohibición a sus tropas para que evitaba que atacaran la ciudad, y entonces Texcoco pues es incendiada, saqueada. La población pues es presa tanto de matanzas como de toma de esclavos, y pues es suficiente para que el resto de las ciudades de esta región gobernada por los texcocanos, que es el Acolhuacan, pues pase también a someterse a Cortés. Hay otras ciudades importantes como Huexotla y Coatlinchan que dan su apoyo al gobernante que Cortés entroniza. Entroniza varios gobernantes títere antes de pactar finalmente con Iztlilxóchitl, que es un hermano de Coanacoch, también es un príncipe texcocano, pero él pertenece a la facción opuesta a la alianza con los mexicas. De modo que ahora Iztlilxóchitl, como nuevo tlatoani de Texcoco, pues va a dirigir todos los recursos de la Colhuacan a favor del ejército de Cortés. Esto es un golpe muy fuerte para la Triple Alianza, sobre todo si tenemos en cuenta que la correlación de fuerzas, traducida en la demanda de tributos, en la repartición de los tributos, daba 2/5 partes del mismo a Texcoco, 2/5 partes a Tenochtitlan y 1/5 parte restante a Tlacopan, lo que nos habla de la disparidad de fuerzas que había entre Tenochtitlan y Texcoco con respecto a Tlacopan. Con esto pues hablamos de más de 1/3 del poder de la Triple Alianza que se ha pasado al bando contrario. Esto es lo que significa la caída de Texcoco. Ahora con esta nueva base de operaciones, Cortés pasa a librar una serie de campañas para nuevamente aislar, quitarle a Tenochtitlan sus aliados y sus vasallos, pero ahora ya en los márgenes de la cuenca lacustre, alrededor de estos 5 lagos que rodean a Tenochtitlan. Aquí podemos ver que la primera de estas campañas, partidas desde Texcoco, el primer ataque se dirige hacia Iztapalapan, identificada con el número 1, pero el ataque a Iztapalapan es rechazado porque los defensores en dado momento abren los diques que protegen la ciudad de inundaciones y la anegan. Esta inundación
es la que obliga a los españoles y a sus aliados a retirarse. Sin embargo, Cortés entonces decide emprender una campaña hacia el norte, combatiendo a las fuerzas mexicas que llegan a atacarlo a veces desde la laguna, a veces por tierra, y su primer presa es la ciudad insular de Xaltocan. Acá la podemos ver en la parte izquierda del mapa. Aquí tenemos el norte orientado hacia la izquierda. Y pese a los esfuerzos de Cuauhtémoc, que envía un ejército en canoas a apoyar a Xaltocan, pues la ciudad finalmente cae cuando indígenas del norte de la cuenca le revelan a Cortés un paso, una calzada prácticamente abandonada, pero en buen estado, que puede usar para acceder a Xaltocan. Con la caída de esta ciudad, Cortés prácticamente se adueña del norte de la cuenca, puesto que cuando atraviesa el lago empiezan a ser abandonadas por su población. Cortés y su ejército entran prácticamente sin resistencia. Sucesivamente aquí podemos ver a Cuautitlán, Tultitlán, Tenayocan y Azcapotzalco, que son ciudades muy importantes de aquel momento. Y por supuesto alrededor de ellas hay muchas poblaciones menores. La Cuenca de México está poblada muy densamente en 1520. Y bueno, pese a la devastación de la viruela, pues sigue habiendo una población importante. Sin embargo, cuando Cortés llega de Azcapotzalco hacia Tlacopan, se encuentra con que ahí está el ejército de Tlacopan, que son los tepanecas, y que controlan esta margen de los lagos. Incluso Tenayocan y Azcapotzalco, las tropas que no combatieron ahí están reunidas para presentar batalla en Tlacopan, junto con los mexicas que han venido también desde Tenochtitlan a reforzarlos. Aquí va a ser una batalla muy, muy violenta de varios días, de hecho, hasta que la ciudad finalmente cae en manos de los españoles y sus aliados, que la incendian y la destruyen. Y los tepanecas que quedan deciden huir hacia Tenochtitlan. Aquí veremos que en esta fase mucha gente de las poblaciones que van cayendo en manos de Cortés las abandona y se refugia en Tenochtitlan, de modo que esto va a nutrir las filas de los defensores, que pues están muy mermadas también por la viruela. Con la caída de Tlacopan, Cortés da por concluida esta campaña y regresa hacia Texcoco. Mientras tanto, está librando su capitán Gonzalo de Sandoval una expedición hacia el sur, debido sobre todo a la voluntad del señorío de Chalco, que era un señorío muy grande e importante del sur de la cuenca, enemigo de los mexicas y vencido por ellos. Los chalcas manifiestan su voluntad de unirse a la coalición que encabeza Cortés con los tlaxcaltecas y texcocanos y los nahuas del Valle de Puebla, pero se encuentran amenazados por la presencia de distintas guarniciones mexicas en el sur de su territorio, que es el actual norte del estado de Morelos. Son guarniciones que, aunque pues también están dañadas por las epidemias, aún son una seria amenaza, porque además las apoya también el señorío de Cuauhnáhuac, otro vasallo importante de la Triple Alianza. Y Sandoval lo que hace es llegar hacia el actual Huaxtepec y la actual Yecapixtla y derrotar a las guarniciones mexicas que están ahí. Posteriormente regresa hacia Texcoco, y para cuando Cortés ha destruido Tlacopan y retornado a su base de operaciones, se da cuenta de que los mexicas han enviado otro ejército para volver a someter a Chalco. Aquí tiene lugar una de las batallas, de las últimas batallas libradas únicamente por ejércitos mesoamericanos, ya que los chalcas reciben el apoyo de los huexotzincas, que vienen del otro lado de los volcanes, y con su apoyo derrotan al ejército mexica. Hernán Cortés llega con su ejército demasiado tarde para participar. Va a aprovechar para llevar sus fuerzas hacia el sur nuevamente y concluir la empresa que le había encomendado a Sandoval. Con esto derrota a los mexicas y derrota a las guarniciones que tienen
en sitios como Tlayacapan, como Yautepec, como Jiutepec, y finalmente amenaza y toma por asalto la ciudad de Cuauhnáhuac, que es la actual Cuernavaca. Con ello, pues priva también de todo el control de todo este territorio y sus recursos a los mexicas. Pero la campaña no concluye ahí. Cortés la lleva de vuelta a la cuenca lacustre para atacar la ciudad de Xochimilco. Xochimilco, a su vez, también es cabecera de esta importante región chinampera, donde hay poblaciones como Mixquic, como Tláhuac, y pues su producción agrícola es fundamental, es un soporte fundamental para cualquiera de los ejércitos que se adueñen de ella. De modo que tanto Cortés con su ejército como Cuauhtémoc, que envía tropas tanto por tierra como por el lago para reforzar a los xochimilcas, pues van a combatir por el control de esta ciudad aproximadamente 4 días. Sin embargo, pues eventualmente la ciudad cae en manos de las fuerzas de Cortés y pues a los mexicas no les queda más alternativa que acosarlo durante su trayecto hacia Coyohuacán, que es la última ciudad que los tepanecas de Tlacopan controlan en esta margen del lago. Igual que en otras ciudades, mucha de la población huye hacia Tenochtitlan y hay otra parte que se queda a recibir a los conquistadores. En este caso, pues el más notable es el gobernante Ixtolinque de esta ciudad. Como podemos ver, a lo largo de estas campañas que van a abarcar pues, de enero a finales de abril, incluso inicios de mayo de 1521, Tenochtitlan queda ahora sí sin aliados ni vasallos en las márgenes del lago. Únicamente queda Iztapalapan, y eso no veremos no por mucho tiempo. Y pues los recursos de estas ciudades pasan a quedar en manos de Cortés, quien ahora pues ya está en condiciones de lanzarse al ataque directo contra la capital mexica. Ahora veremos que durante mayo de 1521 los mexicas están asegurando las defensas de la ciudad, están organizando sus fuerzas. Vemos que, como mencionábamos, ha muerto bastante de la población mexica, tanto Tenochca como Tlatelolca, pero hay refugiados de Tlacopan, de Xaltocan, de Cuautitlán, de las ciudades que han caído en manos de Hernán Cortés, pero se siguen manteniendo leales a los mexicas, y por ello, y junto con ellos, pues también hay distintos gobernantes, como Pizotzin de Colhuacán, Mayehuatzin de Tláhuac, Macuilxochitl de Huitzilopochtli. Ellos se van a integrar también a la dirección de esta defensa. Cuauhtémoc, por supuesto, encabeza la defensa, apoyado por su Tlacatecal, su Cihuacóatl, que es Tlacotzin, el Tlancalqui y otros altos mandos militares, y lo que decide es dividir sus fuerzas en columnas, en secciones que van a proteger las calzadas de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Hay una sección destinada a proteger la calzada que une Tenochtitlan con Iztapalapan, otra que va a defender la calzada de Tlacopan, una tercera que va a defender las calzadas Tlatelolcas y la calzada de Tepeyac, y una cuarta parte de las fuerzas mexicas va a estar organizada en canoas para combatir desde el agua. Aquí nada más recordaremos brevemente que el ejército mexica, pues al carecer de caballos, se compone de infantería, de armas como el macuahuitl, que es una arma netamente mesoamericana, de los arcos, hondas, que se protegen con escudos, con el chimali, que es un escudo que principalmente se elabora en carrizo, pero que no, tiene variedades que se elaboraban de madera endurecida al fuego, se recubrían con cuero, y para protegerse usaban el ixcahuipili, o peto de algodón acolchado.
Esto era pues el armamento de un ejército que tenía una parte dedicada enteramente a la guerra, que eran las órdenes militares, como los guerreros águila, los guerreros jaguar. Acá en esta imagen anterior podemos ver con el traje de pintas blancas a un sacerdote guerrero, porque también había órdenes de sacerdotes que combatían, y el grueso de las tropas que va a estar compuesto por los varones mexicas que si bien eran entrenados para combatir desde muy jóvenes, pues realmente no eran soldados de medio tiempo, de tiempo completo, únicamente prestaban servicio cuando les era requerido participar en las campañas militares y el resto del tiempo se dedicaban a otras actividades como la agricultura, el comercio o los oficios de artesanías. También al poco tiempo de que inicia el sitio de Tenochtitlan, Cuauhtémoc va a dictar la orden de que las mujeres también tomen las armas, lo cual nos habla del inicio de una movilización general, pues debido a la merma de los efectivos que había. Por otra parte, Cortés también ya está ultimando los preparativos de sus tropas, y para atacar la capital mexica, pues va a dividir sus fuerzas principalmente en 3 columnas de tierra, que las va a poner bajo mando de sus capitanes, Alvarado, Olid y Sandoval, entre las cuales va a repartir pues a las fuerzas españolas, que como vemos ahora tiene aproximadamente unos 90 jinetes y 700 infantes, y ahora sí decenas de miles de aliados indígenas. Los más fuertes y los más constantes pues son los tlaxcaltecas, los acolhuas, los huexotzincas y los chalcas. Hay otros, por supuesto, ya mencionamos que del Valle de Puebla viene la gente de Tecoac, de Tliliuquitepec, de Cholula, de Atlisco. En el norte de la cuenca también se va a conseguir el apoyo de las poblaciones otomíes, y además pues hay reservas de las ciudades que han sido conquistadas y cuya población pues no toda ha escapado o no ha podido escapar, lo cual pues ahora ha cambiado completamente el equilibrio, el balance de fuerzas, ahora totalmente está a favor del ejército de Cortés. Y la última parte de la fuerza de Cortés se va a destinar a los bergantines. Se trata de 13 bergantines, que son embarcaciones de bajo calado, denominados cuartos de galera, y que en combates oceánicos únicamente servían para transportar tropas a veces de una embarcación mayor a otra, o para misiones pequeñas que exigían pocos hombres. En este caso, pues son ideales para poder navegar en el fondo relativamente bajo de los lagos de la Cuenca de México. Cada uno va a tener una pieza de artillería que realmente son pequeñas, incluso y con poco poder, incluso para los estándares del siglo XVI, si recordamos lo que fueron, por ejemplo, las piezas artilleras otomanas. Pero pues el poder de fuego que tienen pues da una ventaja, sobre todo psicológica, al dispararse hacia las fuerzas mexicas. Van a tener también tripulaciones de arcabuceros y ballesteros, y Cortés va a destinar a ellas pues a todos los hombres que han nacido en puerto o son marineros. Estas fuerzas, como aquí podemos ver, pues distan de la imagen de unos conquistadores cubiertos de los pies a la cabeza de acero. En realidad incluso había hombres que al no disponer de protecciones metálicas, pues adoptaron el Ixcahuipili mesoamericano para combatir, no porque realmente fuera mejor que las protecciones metálicas, esto también se ha convertido en un mito, pero era realmente fiable, sobre todo contra las armas mesoamericanas, y era lo que estaba disponible en ese momento. Aquí podemos ver también los arcabuces, las ballestas. Vemos un error pequeño, un anacronismo muy común en el morrión que usan los soldados de la imagen de la izquierda, este popular morrión
que fue característico de las tropas españolas en el siglo XVI, fines del siglo XVI y XVII, durante la campaña de Cortés, no estaba todavía en uso. Y vemos a la caballería, que combatía tanto con lanzas como con espadas, y que aún así distaba de la imagen de la caballería medieval recubierta de acero. El gran peso de las operaciones pues va a recaer también en los aliados indígenas, que usaban pues el mismo armamento que los mexicas, y se distinguían de ellos principalmente pues por el sistema de insignias que usaban, de estos emblemas que usaban en los escudos o que portaban a las espaldas, y que servían pues para identificar los sitios de procedencia de las tropas o bien el rango del portador. Entre estas fuerzas, pues podemos mencionar que además de Ixtlilxóchitl, pues había otros comandantes importantes. A los tlaxcaltecas los va a dirigir Chichimecatecuhtli, su principal comandante. También en las fuentes nos mencionan a Tianquistlatoa, el que estuvo en la campaña de Tepeaca, a otro capitán de nombre Axotecatl, que se menciona durante la matanza de Cholula también. Vemos que los texcocanos siguen principalmente a Tetlehuehuequititzin, que es hermano de Ixtlilxóchitl, y pues también los huexotzincas y los chalcas tienen sus propios capitanes. Hay listas extensivas de los mismos, que bueno, nos llevaría bastante tiempo aquí enumerarlos a todos, pero es importante destacar que además de las órdenes de Cortés y sus principales capitanes, pues estas fuerzas tienen a sus propios comandantes. Y vemos aquí los bergantines, en esta ilustración de Peter Dennis y esta del Códice Florentino, que a veces ha dado lugar a que las representaciones modernas de los bergantines les asignen un calado muy superior al que en realidad tenían. En realidad su calado era muy bajo, como vemos en la ilustración de la derecha. Y su papel pues iba a ser el imponerse a las canoas mexicas en estos combates cercanos. No son los combates que se libraban en el Viejo Mundo, ni siquiera en el Mediterráneo, donde había bastante distancia entre las embarcaciones enemigas y solo se daba en determinado momento el abordaje. Aquí vamos a ver que los mexicas van a intentar abordar estos bergantines continuamente. Pues bien, ya con sus fuerzas plenamente organizadas, Cortés, la última semana de mayo, envía el avance de estas 3 columnas que mencionamos. Primero, Cristóbal de Olid parte hacia el norte junto con Pedro de Alvarado, y por otra parte Gonzalo de Sandoval parte hacia Iztapalapan. Sandoval va a llegar hacia Iztapalapan el 31 de mayo, y esta vez la ciudad no va a tener posibilidad de repeler el ataque. Mientras tanto, Olid viene desde el norte hasta Coyohuacán, y ahí va a establecer su base de operaciones. En el camino se va quedando Pedro de Alvarado en Tlacopan, y así vemos que Cortés planea avanzar por las principales calzadas de la ciudad, pero no cierra las que se encuentran hacia la costa norte. Esto lo hace intencionalmente, pues su plan original es obligar a los mexicas a que en dado momento intenten abandonar la ciudad, intenten evacuar Tenochtitlan y Tlatelolco, para poder sorprenderlos en las calzadas, tal como lo atacaron a él durante su retirada en la Noche Triste. Finalmente, los últimos que van a partir de Texcoco van a ser los bergantines. Van a zarpar y se van a dirigir hacia la isla de Tepepolco, lo que actualmente se conoce como el Peñón Viejo o el Peñón del Marqués, en el sureste de la Ciudad de México, ya en la colindancia con el actual Estado de México, y que en 1521 era un punto de vigilancia muy importante. Desde aquí se hacían señales de humo y otras señales visuales hacia Tenochtitlan.
Cortés la toma por asalto, aniquilando a los defensores, y es cuando acuden las canoas mexicas al encuentro de los bergantines, y es que tiene lugar la batalla que vimos en la imagen anterior. Originalmente los bergantines vienen dirigidos por Rodríguez de Villafuerte, pero el bergantín insignia donde viaja Cortés prácticamente es capturado, es abordado y casi es capturado durante la batalla, y este desempeño de la batalla en general es lo que lleva a Cortés a quitarle el mando a Rodríguez de Villafuerte y entregárselo a Martín López. Sin embargo, pues el resultado de la batalla es favorable para las fuerzas de Cortés. Aquí podemos ver en el número 4 que con la caída de la isla de Tepepolco y la derrota, esta primera derrota de las canoas de guerreros mexicas, pues los bergantines tienen la vía libre para maniobrar. Cortés las dirige hacia el costado de la calzada que comunica Tenochtitlan con Iztapalapan y ordena a sus fuerzas de tierra que comiencen el avance por la calzada. Su objetivo aquí es tomar el fuerte de Xoloc. Aquí podemos ver en el número 5, más la altura aproximada en la que se encontraba este fuerte que guardaba la calzada y el acceso a Tenochtitlan. Actualmente es la parte de la Ciudad de México que conocemos como Xola, entre Xola y Villa de Cortés, porque tras su caída y su captura por Cortés, ahí va a establecer una de sus bases de operaciones. Este día también va a haber una batalla muy dura sobre la calzada porque los mexicas lanzan un contraataque para retomar el fuerte de Xoloc, y al final del día Cortés y sus fuerzas deben de retirarse, pero eventualmente logran apoderarse del fuerte de Xoloc. Otros dos movimientos muy importantes que se van a dar en esta fase del cerco es, por una parte, la captura del acueducto de Chapultepec, que llevaba agua desde los manantiales en el cerro de Chapultepec hacia Tenochtitlan. Cuando cae en manos de las fuerzas españolas y sus aliados, el acueducto es destruido. Había otro acueducto que corría por la calzada de Iztapalapan y que ya había sido cortado antes cuando esta calzada y Coyohuacán caen en manos de los conquistadores, y esto corta el suministro de agua potable a la ciudad. Ahora bien, la ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco estaban desplantadas sobre un lago. Hay que recordar que el agua sobre la que estaba construida Tenochtitlan ya no era potable, tanto por la actividad agrícola que requería el uso de fertilizantes hechos a partir de los desechos humanos, por la actividad de las canoas, por el tránsito, por la creciente población. Había un impacto de la población mexica y de su ciudad en el ambiente que los rodeaba, y realmente el agua que estaba bajo sus pies no se podía beber. Ahora, el lago es bastante extenso y los mexicas habían construido un dique, aquí podemos verlo a la derecha de la ciudad, que se conocería como el Albarradón de Nezahualcóyotl. Era un dique que separaba las aguas saladas del lago de Texcoco del área donde se encontraba Tenochtitlan, que era conocida como Laguna de México, y de este modo el agua dulce de las escorrentías de los manantiales permitía que se diera una agricultura muy fértil en la zona chinampera de Tenochtitlan. Lo que va a pasar ahora es que las fuerzas de Cortés, unas al mando de Sandoval y otras al mando de Alvarado, toman los extremos del dique. Igual estos extremos son defendidos por fuerzas mexicas que son aniquiladas, y posteriormente se abren huecos en el dique que permiten que las aguas salobres inunden también la fracción donde se encuentra Tenochtitlan. De este modo, pues si de por sí el agua que se encontraba alrededor de Tenochtitlan no era óptima para consumo humano, pues ahora no solo ya no es, ni siquiera es agua dulce, se convierte en agua salina, y el consumo de esta, pues sabemos que puede acarrear grandes perjuicios si un humano la consume. De este modo, pues la ciudad ha quedado totalmente cercada,
y sin agua. Esto le va a permitir a Cortés agravar la situación de los mexicas mucho más rápido, porque es consciente también de que pues al tratarse de ciudades con amplias zonas chinamperas, tienen pues suministros de comida muy importantes que les permitirían resistir. A partir de este momento, ya con Tenochtitlan y Tlatelolco totalmente cercadas, Cortés va a empezar con sus asaltos, va a empezar sus ataques a la ciudad. Y aquí veremos que la estrategia ya no va a ser privar a Tenochtitlan del control de recursos y territorios, se va a tratar de una guerra de desgaste, puramente de una guerra de desgaste, para aniquilar al mayor número de defensores y llevarlos a una situación que sea insostenible para obligar a Cuauhtémoc a negociar la paz. Aquí una ilustración de Peter Dennis nos muestra muy claramente, con bastante precisión, de qué se va a tratar ahora la forma de combate. Veremos que se combate desde los bergantines, los españoles ahora también combaten desde el agua, combaten contra las canoas mexicas, combaten sobre las calzadas, combaten también atacando las chinampas, incluso las viviendas. Bernal Díaz relata, por ejemplo, que en una acción podían destruirse cientos de casas. Esto se refiere claramente a las casas de la población más modesta, que eran de materiales perecederos, de carril, jareque, techadas de vegetación seca, fuego sobre todo. En el caso de los edificios públicos, de los edificios religiosos y de las casas de la nobleza, pues hablamos de construcciones hechas de adobe o de piedra, y en este caso pues, se combatía al interior de las casas, se vencía la resistencia prácticamente habitación por habitación, y pues esto era un desgaste muy importante para ambos bandos, pero pues dado el desequilibrio de fuerzas, para los mexicas el costo era pues mucho mayor, ya que no podían ya reponer las bajas que sufrían cada día. Aquí en este mapa podemos ver eh, la, la primera parte de esta guerra de desgaste que Cortés emprende en sus asaltos a la ciudad de Tenochtitlan y a Tlatelolco. Habíamos comentado que había dejado libre las calzadas del norte, tratando de obligar a los mexicas a que salieran por ellas para atacarlos cuando estuvieran evacuando la ciudad, pero esto no sucede, al contrario, en poco tiempo se entera de que los mexicas por la noche usan estas calzadas para traer suministros hacia las ciudades, y entonces ordena a Gonzalo de Sandoval que traslade su columna desde Iztapalapan por la orilla occidental de los lagos hacia el norte, y ahora sí empiece a atacar desde las calzadas de Tepeyacac y las calzadas tlatelolcas, que son las de Tenayocan y Nonoalco. Bueno, la de Nonoalco en realidad la va a tener bajo su control Pedro de Alvarado, va a corresponder a su área de operaciones. El propio Cortés va a asumir el mando de la columna que había encomendado a Cristóbal de Olid, y tiene los bergantines para apoyar sus ataques a lo largo del perímetro de la isla. Recordemos que al ser Tenochtitlan una ciudad cuyo tejido urbano estaba conformado por chinampas, había dos clases muy importantes de canales. Uno son los apantles, que son canales muy estrechos entre las chinampas agrícolas y que realmente solo permiten la navegación de una canoa y no de grandes dimensiones. Por otra parte están los acalotes, que son canales mucho mayores y son por donde podrían penetrar los bergantines. Eventualmente los mexicas van a desarrollar contramedidas para enfrentar a los bergantines, y esto incluye el clavar estacas en el fondo del lago que puedan perforar el fondo de los bergantines, obligándolos a atascarse, si no es que
montados por los mexicas. Pero bueno, lo cierto es que la ventaja que suponen los bergantines pues ya es cada vez más acusada sobre las fuerzas navales mexicas, que son las canoas. Como consecuencia de esta guerra de desgaste, veremos que no es la intención de Cortés simplemente tomar la ciudad, eh, entendido como capturar el centro administrativo y religioso, que sería el recinto donde se encuentra el Templo Mayor y los palacios de los gobernantes. Y una de las muestras más importantes es una de las acciones que tiene lugar en la primera semana de junio, donde Cortés lanza un ataque que arrolla a los defensores de la calzada de Iztapalapan y llega de hecho al recinto central. E incluso se instala una pieza de artillería que empieza a bombardear el Templo Mayor, pero el contraataque mexica es tan violento que al día siguiente Cortés, sin embargo, con esta acción lo que ha logrado pues es reducir los efectivos mexicas, aunque sea en una parte, y desde este punto de vista su objetivo se está cumpliendo a cabalidad. Así pues, van pasando junio y julio, y las fuerzas mexicas van mermando, desde luego. Eh, las acciones son prácticamente, son muy repetitivas. Los mexicas abren zanjas, o mientras los españoles rellenan estas mismas zanjas y canales para poder cruzar y continuar sus ataques. Para la noche los mexicas vuelven a abrir estos pasos para el agua, y este proceso se va dando junto con los combates cotidianos, la destrucción de zonas habitacionales, de zonas agrícolas. Los bergantines también impiden que los mexicas puedan aventurarse a actividades como la pesca de aves y peces, la captura de estas especies que les proporcionaban el sustento. Y todo esto va empeorando la situación de los defensores. Ya para fines de junio, a inicios de julio, Cuauhtémoc decide que el grueso de los recursos mexicas, su base de operaciones, se traslade del recinto central de Tenochtitlan al recinto central de Tlatelolco, con lo que ahora Tlatelolco pasa a ser el foco principal de la resistencia, aunque desde luego falta para que la ciudad de Tenochtitlan se considere totalmente en manos del enemigo. Pese a la situación que se está tornando cada vez más desesperada, hay un último revés que sufren los conquistadores, una última gran victoria de los mexicas, que tiene lugar a mediados de julio, cuando Cortés se percata de que los mexicas están acuartelados en Tlatelolco. Tiene la idea de que si logra encerrarlos y causarles una importante derrota aquí, puede apoderarse ahora sí de toda la ciudad y obligar a incluso capturar a Cuauhtémoc, aniquilar al grueso de sus fuerzas y obligarlos a rendirse. De este modo empiezan un ataque conjunto, las columnas de Alvarado, Sandoval y Cortés, sobre el centro de Tlatelolco. Sin embargo, se dan cuenta de que primero las fuerzas mexicas aún son numerosas en esta parte, y si están concentradas, pueden rechazarlos, incluso obligarlos a ponerse a la defensiva. Y peor aún, una de las columnas de las fuerzas de la tropa de Cortés, que la dirige Julián de Alderete, se encuentra con que uno de los pasos, de los canales que debió cegar para poder atravesar y continuar su camino, ha sido abierto por los mexicas una vez que pasaron, y entonces se encuentran atrapados. Aquí se va a dar una batalla muy violenta, en la que incluso se registra que Cortés casi es capturado. Lo salva el soldado Cristóbal de Olea y otro soldado llamado Cristóbal de Guzmán, que ellos sí son atrapados y muertos por los mexicas. Junto a ellos, pues aproximadamente unos 50 o 70
soldados españoles y un número mucho mayor de aliados indígenas. Incluso los mexicas alardean de haber tomado prisionero a Cortés y de estarlo ejecutando o sacrificando en el Templo Mayor, probablemente el de Tlatelolco, y esto obliga a que el propio Sandoval y Alvarado tengan que acudir al cuartel de Cortés para cerciorarse de que este rumor no es cierto. Al terminar el día realmente ha habido una derrota pues bastante importante, no solo por las pérdidas en la batalla misma, sino porque en los días siguientes lo que sucede es que buena parte de los aliados indígenas abandonan las bases de operaciones de los españoles. Realmente solo los más leales, como los tlaxcaltecas y los texcocanos, se quedan en sus posiciones, pero otros regresan a sus ciudades de origen. Incluso se sabe que Chalco acepta a los embajadores de Cuauhtémoc para establecer conversaciones de paz, y que otras ciudades como Xochimilco y Cuauhnáhuac pues están viendo la manera de rebelarse para sacudirse el dominio que tienen ya los españoles. Esto va a obligar a Cortés a repartir sus fuerzas de nuevo fuera de la cuenca. Tiene que enviar a Andrés de Tapia hacia el sur, a castigar a Chalco y a Cuauhnáhuac, a obligarlas a mantenerse en su bando, y a Gonzalo de Sandoval lo debe de enviar hacia el norte, porque llega la noticia de ejércitos de socorro que vienen en apoyo de Tenochtitlan. Uno viene desde la región de Tula, actualmente en Hidalgo, y otro que viene desde el valle de Matlatzinco y Tolocan, actualmente la actual Toluca, y le va a llevar tiempo a Sandoval derrotar a estos ejércitos. Otro ejército, el de los mexicas que se encuentran en Malinalco, actualmente en el suroeste del Estado de México, también tiene que ser enfrentado para evitar que amenace la región de Cuauhnáhuac. Este va a ser un punto sí peligroso para el bando de Cortés. Ve su planteamiento tambalearse muy seriamente, pero afortunadamente para él, los mexicas ya tienen en este momento muy pocas fuerzas y no son capaces de explotar esta victoria. De hecho, cuentan con estos ejércitos de socorro para aliviar su situación, para aliviar la presión que hay sobre las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Sin embargo, aquí el problema es que estas fuerzas no habían enfrentado a la tropa española, no habían enfrentado a sus caballos, a sus armas de fuego, y por ello es que es posible para Sandoval y Tapia lograr derrotarlos. De este modo, pues la esperanza de aliviar la presión sobre el cerco a Tenochtitlan, incluso de darle vuelta a la situación, pues termina muy rápidamente. Cuando Cortés logra estabilizar la situación del frente, pues sus aliados vuelven a su lado, vuelven a apoyarlo en los números suficientes para continuar con las operaciones. Y después de esta última victoria vemos la última fase de la resistencia, donde ya realmente hablamos de prácticamente puro valor de parte de los mexicas, porque ya los recursos humanos y materiales están agotados. Aquí podemos ver que el primer gran revés ya en esta fase es la caída del recinto central de México Tenochtitlan. En el número 1, quien llega es Gutiérrez de Badajoz, uno de los comandantes de las fuerzas de la columna de Pedro de Alvarado, aunque aún se discute si llegó desde la calzada de Nonoalco o bien de la de Tlacopan, pero logra llegar hasta el recinto central, aniquilar a sus defensores y prenderle fuego incluso al Templo Mayor y a los palacios. Con esto podemos considerar que la ciudad de México Tenochtitlan ha caído ya completamente en manos del ejército de Cortés. Por el mismo tiempo, Gonzalo de Sandoval conquista completamente el tramo que cubre la calzada de Tepeyacac, y ahora
puede comunicarse directamente por tierra con la columna de Hernán Cortés. De este modo, ya únicamente es la mayor parte de la ciudad de Tlatelolco la que está ofreciendo resistencia. Sin embargo, pues ya incluso aquí las fuerzas mexicas están muy mermadas. Ya prácticamente todos los hombres han muerto. Ahora quienes están llevando el peso de esta contienda, pues son las mujeres y las mujeres de Tlatelolco y los niños, los ancianos, la población no habitualmente no combatiente es la que está llevando ya aquí el esfuerzo del combate. El Templo Mayor de Tenochtitlan cae en la última semana de julio y Cortés considera que ya es momento de que Cuauhtémoc pueda negociar y rendirse, pero aún faltan 3 semanas más de combate. Sin embargo, ya el dominio de la situación está totalmente en manos de las tropas de Cortés, que tiene aquí varios hechos de armas en los que ya prácticamente se alza con la victoria una vez tras otra. Primero aniquila un grupo de guerreros mexicas con una emboscada con su caballería, y posteriormente Pedro de Alvarado realiza otra matanza, pero ahora sobre mujeres y niños. Ya en los últimos días de agosto, pues realmente la situación de Tlatelolco es extrema, ya no hay agua, ya no hay comida, ya no hay realmente fuerzas para resistir. Y aquí ya no hablamos de la viruela, pero el consumo de agua salobre, de alimentos inadecuados, las malas condiciones en general han traído ya otras enfermedades que no son ajenas a las ciudades sitiadas. Y esto ya está colapsando la resistencia mexica. Finalmente Cortés decide el 12 de agosto lanzar su último ataque con todas las fuerzas que tiene disponibles, desde todas las calzadas y desde el agua, y finalmente colapsa las defensas mexicas. Hay un punto en que los defensores ya se dan por rendidos, sería aquí en el punto número 4. Sin embargo, lo que ocurre a continuación es una matanza de los supervivientes que Cortés y otros capitanes pues le van a achacar sobre todo a sus aliados indígenas. Los texcocanos, los tlaxcaltecas y otros pues llevan aquí una matanza muy importante de todos los mexicas supervivientes. Por supuesto, no es una aniquilación total, pero hay una mortandad muy importante aquí en esta parte final de la lucha. La ciudad de Tlatelolco con esto pues ha caído ya también en manos de sus sitiadores, y aquí en el número 5, en esta laguna que separaba Tenochtitlan y Tlatelolco, que posteriormente sería conocida como la Lagunilla, pues tiene lugar la última operación de esta guerra, de hecho, que es cuando uno de los bergantines, el que capitanea García Holguín, intercepta una canoa bastante grande y muy adornada, donde se da cuenta de que está escapando Cuauhtémoc y otros nobles, sus aliados principalmente, Cuanacoch, Tetlepanquetzal de Tlacopan y otros más. Y pues de este modo el bergantín intercepta y captura esta embarcación, y con la prisión de Cuauhtémoc pues puede darse por finalizada la resistencia armada en Tenochtitlan. Aquí vemos una de las varias representaciones de este momento, en este caso de la autoría de Luis Coto. Y bueno, eventualmente va a haber, de inmediato van a empezar otra serie de circunstancias. Lo primero es que se ejecuta a varias personalidades de la dirección de la resistencia. Hablamos
de los sacerdotes de Tezcatlipoca, de Xipetotec, de Huitzilopochtli, de líderes militares como el Tlacatecatl, como el Tlancalqui, el Tlacoxcalcatl, aquellos que aparte de estas funciones tienen responsabilidades civiles, como el propio Cuauhtémoc, que es el Tlatoani, y su Cihuacóatl, que ya habíamos mencionado es Tlacotzin, pues van a ser mantenidos con vida para poder seguir ejerciendo el control sobre la población mexica que queda. Casi de inmediato Cortés se va a establecer en Coyohuacán, que incluso se va a considerar para ser la nueva capital del territorio ahora gobernado, mientras los mexicas y los aliados indígenas están limpiando los escombros de la ciudad. Todo esto pues da por terminada la campaña y a continuación pues comienza ya el desmantelamiento del sistema de gobierno, de las instituciones civiles, militares y religiosas de los mexicas para implantar los de sus nuevos dominadores. De este modo pues llegamos al final de lo que es la campaña del sitio de Tenochtitlan, de la campaña de la llamada Conquista de México, y pues vamos concluyendo ya con esta presentación. Sería todo de mi parte, camarada. Pues excelente, camarada, me congratulo mucho de contar con esta participación. Todos los que nos están viendo, escuchando, quiero mencionarles que Daniel se tomó la molestia de hacer los mapas, un material que es muy laborioso, del que pues la verdad es difícil encontrar y antes que nada agradecerle la dedicación que le tomó. Y si me permites, mira, tenemos preguntas por parte del público. Voy a empezar en el orden en el que fueron apareciendo. Isaac García nos pregunta, él hace 3 preguntas, te las voy a ir dando conforme las vayas contestando. ¿Te parece? Mira, la primera es, ¿cuál es tu opinión personal de Cortés? ¿Mal general? ¿Buen político? ¿Qué opinas tú, camarada? Creo que Cortés tenía una formación militar básica, pero tenía un instinto muy importante como estratega, tenía una visión estratégica para dirigir estas campañas. Por supuesto, tenía el valor personal y la habilidad de armas para estar en varias ocasiones al frente de sus hombres. Por supuesto, si lo comparamos con personalidades de su época en el viejo mundo, con gente como el Gran Capitán, con gente como Mehmed II, con militares realmente profesionales, pues vemos que sí tenía varias falencias, sobre todo algo que comentamos al principio, la viruela, que le hubiera sido un arma muy valiosa. Él realmente no sabía de su empleo, no le tomó la importancia que realmente tenía. Esto nos habla que su cultura y su formación militar realmente no estaban tan completas, pero realmente no fue necesario. La viruela por sí sola fue suficiente para demoler a los mexicas en buena medida. Y de lo que hizo, pues el proceder de Cortés, pues no fue diferente al de muchos generales. Como político y como militar, realmente hizo un papel pues bastante notable, dadas las circunstancias en las que se vio muy adversas en muchas ocasiones, e incluso cuando contó con la superioridad absoluta de medios, supo administrarla. Bien, vamos a la segunda pregunta, camarada. ¿Realmente ocurrió el llanto de Cortés en el árbol de la noche triste? Segunda pregunta de Isaac García. No, esto está pues bastante cuestionado y no, parece indicarse que no. Incluso, incluso una de las fuentes más extensas en sus descripciones, como lo es Bernal Díaz del Castillo, relata que a Cortés se le preguntó que qué iba a hacer de los hombres que habían quedado atrás, y él pues con la frialdad de un comandante que no debe de perder la cabeza en una situación tan desesperada, contesta que con los que habían salido vivos ya había sido suficiente milagro. Pues sí, bastante excelente respuesta, de hecho. Tercera pregunta de Isaac García. ¿Crees que la guerra se podía haber ganado?
Desde luego, sí, desde luego. La pregunta es en qué momento. De no haber sido por la epidemia de viruela, quizá los mexicas hubieran podido avanzar sobre Tlaxcalan y aniquilar a los tlaxcaltecas y a los españoles. De haber contado con el apoyo de los purépechas, esto habría sido más rápido. Pero ya en el momento en que Tenochtitlan estaba completamente sitiada, bueno, la verdad es que la desproporción de fuerzas y la merma de los recursos mexicas, pues hacía prácticamente que fuera imposible. Excelente, mira, en este punto sería también cuestión de debatir mucho, ¿no? O sea, ¿en qué Claro, momento? Es que como bien lo dices, ¿en qué momento podemos hablar de victoria? Y sobre todo, ¿qué circunstancias políticas, qué escenario estratégico podemos considerar como victorioso para los mexicas, ¿no? Habría que ver qué tan fragmentada habría quedado todo este constructo cultural de Mesoamérica, ¿no? O sea, el poder de los mexicas había quedado tan tocado en ese momento que también, híjole, se antoja difícil, o tal vez una victoria contra los españoles en el corto plazo, pero en el largo plazo ver si podrían haber controlado otra vez a todos esos territorios de manera efectiva, ¿no? Es un debate interesantísimo, es una pregunta excelente la de Isaac, que yo claro, estoy seguro que daría para muchísimo más. sí, desde luego. Mira, Manuel Maroño nos pregunta, ¿cuánto influyó el tema religioso pensando en que los españoles eran dioses para la derrota mexica? No realmente. Um, Sobre todo hablando de los mexicas que habitaban Tenochtitlan y Tlatelolco. Recordemos que había otras poblaciones fuera, como en Malinalco, en Azcapotzalco, etcétera. Pero los mexicas de Tenochtitlan vieron muy de cerca a los españoles, los vieron a los soldados, vieron a los caballos, vieron sus necesidades de la alimentación, eh, sus necesidades de salud, todas sus necesidades fisiológicas. Y durante la batalla de la Noche Triste, pues vieron que eran seres perfectamente mortales, capaces que era posible neutralizarlos, tanto a ellos como a sus caballos, como a sus armas de fuego. Y como vimos, la Noche Triste es el punto inicial de la guerra. Es la primera bueno, de las primeras de muchos enfrentamientos entre estos bandos. Y creo que realmente ahí ya no había ninguna duda de que los españoles eran seres humanos, que eran vulnerables, que era posible vencerlos, ¿no? Me parece que Eh, no fue tan importante como a veces se ha mitificado. Adriana Nava nos pregunta también, camarada, ¿las mujeres eran igual de aguerridas que los hombres? ¿Qué tanto participaron? Bueno, recordemos que así como la sociedad mexica, así como estaba estratificada en clases sociales, también tenía una división de roles de género muy rígida, y así como a los hombres se les destinaba desde muy pequeños a adiestrarse en el combate, a las mujeres pues se les orientaba a otra clase de formación, sobre todo a los oficios o a las labores del hogar, a la maternidad, etcétera. Sin embargo, dada lo apremiante de las circunstancias, pues se sabe que hubo un importante papel de las mujeres mexicas, como incluso mencionamos, en la última parte del sitio prácticamente eran ellas quienes estaban cargando el esfuerzo de guerra, pues ya la mayoría de los varones habían muerto. Y esto no es un hecho aislado. Eh, Revisando distintas crónicas, podemos ver que ya en otros casos, las mujeres, por ejemplo, de Tlatelolco, las mujeres de Coyoacán, habían combatido cuando ya la situación militar era desesperada y cuando hacía falta, ya había una escasez de hombres para empuñar las armas. De modo que sí, aunque las mujeres mexicas no estaban destinadas desde su infancia a la guerra como lo estaban los hombres, en las circunstancias extraordinarias demostraron pues que tenían la capacidad combativa suficiente para sostener eh, a la defensa de Tenochtitlan, como ya vimos, varias semanas en que la merma de números ya era extrema. Excelente. Manuel Marón otra vez nos pregunta,
¿Qué experiencia tenía Cortés previamente a la conquista de México como militar y político? En la conquista muestra grandes habilidades para lograrla. Bueno, Cortés sobre todo tenía una formación escolar, una formación académica muy importante, que le había acercado sobre todo a la historia militar, la historia militar de la antigüedad, que era estudiada en la época del renacentista. Hablamos de la antigüedad, pues de Grecia, de Roma, de Macedonia, etcétera. Había estado ya en las Antillas y había estado de cerca de figuras en el poder, de políticos como el propio Diego Velázquez, que eventualmente se hizo su enemigo, de Francisco de Garay, que fue gobernador de Jamaica, y esta experiencia fue lo que supo aprovechar al máximo. Incluso antes de esta política que podemos simplificar en divide y vencerás, aplicada en Mesoamérica, ya se había llevado a cabo por los españoles en las Antillas y Cortés había sido testigo y partícipe de todo ello. Y su tránsito, digamos que la extensión de su viaje desde que toca tierra en territorio maya hasta que llega a Tenochtitlan, pues fueron varios meses en los que pudo informarse de las dinámicas que había de poder entre el imperio mexica y sus dominados, entre los gobernantes y los vasallos a lo largo de Mesoamérica. Entonces creo que todo esto fue lo que fue creándole un bagaje político para poder maniobrar en el momento de la conquista. Muy bien, camarada. María Nava nos pregunta, ¿eran muy sangrientos los enfrentamientos entre los españoles? Eh, Yo me imagino que estaríamos hablando, ajá, entre choques entre mexicas y españoles, tal vez no. entre mexicas Sí y es, españoles. bueno, yo Eh, interpreto porque la pregunta textual dice, ¿eran muy sangrientos los enfrentamientos entre los españoles? ok. Claro, bueno, hablamos de que tanto entre los mexicas como entre los españoles, pues había una importante participación al inicio de la batalla de los combatientes a distancia, arqueros, lanzadores de dardos, honderos. En el caso de los españoles, pues también arcabuceros y ballesteros, y que esto pues empezaba a causar bajas desde la primera andanada, ¿no? Y posteriormente pues se llegaba al choque cuerpo a cuerpo, y analizar el poder lesivo de cada arma pues nos llevaría bastante tiempo, pero pues pensar en la capacidad de tajo de las espadas, que podrían, si no hay una protección adecuada, pueden cortar un miembro de tajo, de las lanzas, que pueden atravesar de parte a parte. En el caso de las armas mexicas, la obsidiana, aunque a veces no es capaz de cortar limpiamente el hueso, es capaz de romper todos los demás tejidos, el muscular, el epidérmico, e incluso en el caso de las heridas de dejar microlascas que en el caso de que la persona herida sobreviviera, pues le causaría una importante infección que, pues dada la tecnología médica de la época y las circunstancias de una campaña militar, pues podía llevar a la muerte fácilmente, ¿no? Sí, no, además todo combate al arma blanca es tremebundo, ¿no? Es bastante sangriento, por decirlo en términos coloquiales. Nos Claro, pregunta y también, no, no, adelante, camarada. nada más de volada para decir que, pues además recordemos que ya en la fase final, en el ataque, en los asaltos a Tenochtitlan, pues vemos que hay un auténtico combate urbano, en canales y calzadas, pero también en calles y en casas. Y esto es algo pues tan brutal como pues, el combate urbano más famoso de la historia es la batalla de Stalingrado, ¿no? Hablamos Claro, de la batalla más sangrienta del que registra la historia, y pues es debido en buena parte a la naturaleza del combate urbano, de que depende mucho de la pericia individual de los combatientes, ¿no? sí, claro, el contacto cuerpo a cuerpo es inmediato. Sí, y de hecho no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Son las batallas urbanas las que suelen saldarse con mayor número de bajas, ¿no? Sí, excelente analogía, de hecho me pusiste a pensar. Manuel Maruno nos pregunta, ¿qué bibliografía recomiendas para saber y estudiar el tema? Um, Bueno, hay un libro que me parece fundamental, es una compilación exhaustiva que hace el investigador Hugh Thomas, eh,
que se llama La Conquista de México, así, La Conquista de México por Hugh Thomas. Y algo muy importante de este libro es que Thomas hace para redactarlo, pues hace una compilación y un análisis de la mayoría de las fuentes de la época. Hablamos de fuentes españolas, tanto Cortés, Gómara, Bernal Díaz, fuentes indígenas como Ixtlilxóchitl, Tezosomoc, los anales de Tlatelolco, los anales de Cuautitlán, fuentes incluso, aunque europeas, adversas a Cortés, como las que se virtieron en su juicio de residencia, una serie de relaciones muy importantes de las que a partir de este libro podemos no quedarnos con su simple contenido, sino partir para explorar toda la bibliografía disponible, bueno, si no toda, una muy importante parte de la bibliografía que hay sobre estos acontecimientos, ¿no? Sí, es un excelente punto de partida, ¿no? Exacto, creo que eso es lo más valioso todavía, más allá de lo extensivo y exhaustivo del libro, las fuentes bibliográficas que incorpora dan un punto de partida excelente. Mira, nos llegan comentarios. Manuel Marono, mucho de entre los mexicas y el resto de las tribus de Cortés, factor clave para la conquista de México. Héctor López Bello, muy buena exposición realizada de manera clara y amena, me está gustando mucho, felicidades. Axel Castillo, Gracias. excelente ponencia y material de apoyo. Canelita López, muchas gracias, fue muy amena y me llevo datos interesantes. Gracias, Daniel. Flor Juárez, excelente exposición. Mis felicitaciones, muy clara, concisa y fluida. Manuel Marono, felicidades al expositor. Disfruté mucho de su explicación y respuesta. Mira, yo rápidamente tengo unas cuantas observaciones que plantearte. A ver, ¿qué piensas tú rápidamente, ¿no? O sea, primera, el terreno, ¿no? O sea, tenemos realmente pocos ejemplos en la historia de grandes campañas militares libradas en terrenos anegados. Generalmente los pantanos suelen ser terrenos que se evitan porque es muy difícil maniobrar, las marchas son increíblemente agotadoras, incluso hasta nuestros días. Pocos ejércitos tienen los medios adecuados para desplazarse en amplias zonas pantanosas. De hecho, creo que solamente se me ocurren los rusos, los chinos y los estadounidenses que han logrado desarrollar medios logísticos adecuados a este tipo de guerra. Y aquí me sorprende mucho, ¿no? La tenacidad de los ejércitos involucrados, ¿no? Seguramente porque pues ya estaban muy involucrados, muy acostumbrados a este tipo de terreno. Pero, insisto, qué tenacidad para poder librar la guerra en un entorno así, no sé qué pienses. Sí, desde luego, y yo creo que por eso fue tan importante para Cortés el ir cercando a los mexicas, como podríamos decirlo, desde afuera hacia adentro, ¿no? Desde las provincias más exteriores hasta las orillas del lago, antes de lanzarse a un ataque directo, para poder concentrar todos sus recursos únicamente en avanzar sobre la ciudad. Y me parece que también esto que mencionas de la dificultad de combatir en un terreno de esta naturaleza, pues es lo que lo llevó a plantear una guerra más de desgaste, donde el objetivo era debilitar a las fuerzas mexicas, quitándoles números, que tratando de avanzar y capturar terreno y consolidar su control sobre dicho terreno, que era bastante difícil. De hecho, esto que planteas me da pie para otra observación que te quería hacer antes de pasar a otra pregunta que nos acaban de hacer, pero si no, perdemos el hilo. Me parece que la primera parte de la estrategia de Cortés tiene en cuenta el largo plazo, ¿no? Tiene en cuenta de que, pues, en tanto que México Tenochtitlan es una urbe fácilmente sitiable, en tanto que es insular, en tanto que las vías de acceso son relativamente fáciles de controlar por fuerzas relativamente pequeñas, él en un primer momento se centra en esta parte, ¿no? Privarla de recursos, privarla de aliados, aislarla geográficamente. Pero no sé qué pienses tú, no sé si pienses o qué opinas tú de esta postura. Creo que la lucha de liderazgos al interior de sus aliados indígenas, la inestabilidad política que empezaba a reinar dentro de sus filas, la continua llegada de fuerzas de auxilio desde el norte para los mexicas, ¿no crees que tal vez esto le impeliera a cambiar, a forzar el asalto, a dejar el asedio en segundo plano y tratar
salir a arriesgarse a tomar la ciudad por asalto, en tanto pues la inestabilidad política al interior de sus filas y la continua llegada de refuerzos. No, no sé qué pienses tú. Bueno, yo creo que de, del desarrollo de la campaña pareciera que Cortés dejaba muy pocas cosas a la improvisación. Sinceramente, es más, me parece que este revés que le asestan los mexicas en Tlatelolco, que hace que sus aliados incluso lo abandonen momentáneamente, pues es algo totalmente sorpresivo. Y me parece que para Cortés sí era importante destruir a las fuerzas mexicas, aniquilarlas, reducirlas numéricamente lo más posible, porque aunque les había privado de los acueductos y del agua potable, bueno, lo cierto es que la ciudad podía incluso, en dado caso, burlar la vigilancia de los bergantines, como lo estuvo haciendo durante la noche sobre la calzada de Tepeyac, para abastecerse de agua. Y en cuanto a la comida, pues recordando que es una ciudad, una zona chinampera, pues mientras la salinidad del agua arruinaba las siguientes cosechas, pues los mexicas tendrían reservas para resistir bastante tiempo. Como bien dices, no debió parecer adecuado pensar en un asedio tan prolongado. Hablamos de quizás incluso un año, no sé, algo así sería demasiado arriesgado, pero para el tiempo que le llevó a Cortés, creo que sí pensaba que posteriormente al cerco de la ciudad debía seguir el asalto. Excelente. Mira, Héctor López Villa nos pregunta, ¿los hombres que acompañaban a Cortés tenían alguna experiencia militar o en su mayoría eran gente común y tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha de los acontecimientos? Porque mucho se dice que los españoles venían a América, que venían a América, eran incluso gente común y corriente, incluso algunos delincuentes. ¿Es cierto esto o es un mito? Es un mito que fueran delincuentes sacados de las cárceles, específicamente para ir a colonizar América. Pero es cierto que sí había soldados con experiencia militar, lo que también sería falso sería decir que este era una especie de tercio de combate, ¿no? Hablamos de una época previa Sí, ¿no? a la existencia de los tercios de Flandes, pero sí había gente que tenía experiencia en las armas, sobre todo si hablamos de arcabuces y ballestas o armas como las alabardas o, o incluso las piezas de artillería que para la época pues requerían de cierta especialización. Incluso también para la caballería, recordamos que en la mayoría de los ejércitos que emplean la caballería, el tiempo de preparación de un jinete que no solo debe de saberse mover a caballo, sino pelear a caballo, pues lo pone en un grado de dificultad muy por encima del de un infante que lucha cuerpo a cuerpo. Claro. Y otra observación, mira, y que yo no había tenido en cuenta hasta ese momento, es la importancia que está teniendo el vector naval en la conquista de Tenochtitlan, ¿no? O sea, yo tenía pensado que la construcción de los bergantines, pues era un factor más de acoso, ¿no? Sobre todo debido a que la artillería que los españoles llevan, pues es más antipersonal, ¿no? Y que para ser montada en barcos, pues es más imprecisa, que también su capacidad, pues merma mucho con la distancia. Entonces, yo en lo personal no había tenido idea de la importancia que había tenido la cuestión naval, sobre todo a la hora de la movilidad que le da a los ejércitos españoles, ¿no? Y a sus aliados en este ámbito, ¿no? De poder asaltar un lado u otro de la ciudad en un tiempo relativamente menor y con un desgaste provocado por la marcha considerablemente menor también que el que sufren los mexicas. No sé qué opines tú de esta parte. Sí, desde luego es un punto crucial, como habíamos dicho, incluso las mayores ventajas que tenían los españoles al combatir a los mexicas, hablemos de sus caballos, de la manufactura de sus armas, de sus formaciones cerradas, de sus arcabuces y ballestas, pues todo esto podía ser contrarrestado por los mexicas que combatían desde las canoas, tanto para atacarlos, golpearlos y retirarse, como para retirarse si la situación era adversa. Entonces, creo que Cortés tiene muy claro que es necesario el control de las aguas
completamente para poder conquistar a la isla. Claro. Pues bien, mira, por el momento no tenemos más preguntas en el público. Me parece que tu exposición fue bastante clara, bastante concisa. Me parece un esfuerzo bastante importante el observar la cuestión operativa porque, como lo dijimos al principio, desgraciadamente hay mucho discurso a la hora de abordar este tema, muchos constructos que se vuelven tótems teóricos, ¿no? Como por ejemplo esta cuestión del ámbito religioso, esta cuestión de que los españoles pues eran prácticamente bárbaros, ¿no? O sea, pues hay matices en todo. Y me parece una exposición muy pertinente, bastante concisa. Mi enhorabuena, camarada, mi agradecimiento por esta participación. Y pues a todos los que nos estuvieron viendo, que estuvieron participando, se extiende el agradecimiento. Enhorabuena también por sus comentarios, por sus observaciones, nos motivan, nos ayudan a seguir adelante. Y pues nada, esperamos que lo hayan disfrutado. Agradecemos su atención, esperamos contar con su presencia para la siguiente mesa sobre la guerra en el medioevo. Vamos a tener debates apasionantes, acalorados y pues enviarles un gran saludo, camaradas. Muchas gracias por su atención de parte de la isla de Minerva y del camarada Daniel. Por, por la invitación, por el espacio. Muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo, por sus preguntas, sus comentarios. Y pues espero que les haya cubierto bastantes puntos del tema esta exposición que hemos hecho. Una vez más, pues gracias y buenas noches. Hasta la vista. Hasta pronto.